Bueno, y continuando con esta serie de ponencias, en este segundo día de nuestra 26ª reunión anual de la Asociación de Educadores en Diabetes, en esta mañana, pues como les dije desde el día de ayer, les prometimos un programa lleno de temas interesantes y pues de ponentes todavía más. En esta ocasión me voy a permitir presentar a nuestro siguiente ponente. Él es el doctor Luis Manuel Carreón Vázquez. Él es, ahora sí que parte importante de nuestra asociación, es miembro de la asociación, es socio, es educador en diabetes. Y bueno, vamos a leer un poquito de su currículum, algo muy breve. Él es cirujano dentista, egresado en el año 1985 de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Como lo mencioné, él es educador en diabetes, egresado en el 2004 en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo su curso de educador en diabetes en el Departamento de Endocrinología del Hospital Universitario. Sus principales áreas de interés, pues obviamente, pues imagínense un cirujano dentista, pues toda la enfermedad bucodental y etcétera, la diabetes y la hipertensión, y obviamente pues la educación en diabetes. Él ha sido profesor en el Diplomado de Educador en Diabetes desde el año 2008 hasta el 2015. Y como lo mencionaba, es parte y socio de nuestra asociación, inclusive profesor en algunas otras, hemos tenido otras oportunidades de tenerlo con nosotros. Y pues me complace mucho presentar a un gran profesional de la salud. Y como lo estamos viendo, esto es interdisciplinario. Hay de todo en esta reunión anual de la Asociación de Educadores en Diabetes. Y pues voy a dejar aquí al doctor Luis Manuel Carreón Vázquez con el tema de alteraciones bucodentales en el paciente que vive con diabetes. Bienvenido, doctor Carreón, como lo conocemos los amigos. Muy buenos días. Muy buenos días, doctora, y agradezco sus palabras. Agradezco principalmente también a ustedes y a la asociación esta invitación y bueno, poder contribuir con algo en lo que es la educación médica continua, ¿no? Sobre todo en temas que muchas veces no se escuchan, pero que en cualquier persona, no nada más en el paciente con diabetes, se vive con problemas en la cavidad oral o problemas o alteraciones bucodentales. Agradezco infinitamente esta invitación y es un honor estar aquí con ustedes. Espero que esta ponencia les sea de utilidad. Bien, el tema que me corresponde darles es, o presentarles, es alteraciones bucodentales en el paciente que vive con diabetes. Mi nombre, como decía la doctora, es Luis Manuel Carreón Vázquez, soy educador en diabetes y cirujano dentista. Como temario tenemos, bueno, una ligera introducción a lo que es las alteraciones que hay de alguna manera en la epidemiología actual, anatomía, debemos de tocar un tema ahí importante para saber dónde se encuentran estas alteraciones bucodentales. La relación que hay entre diabetes y enfermedad bucodental, las enfermedades y trastornos que presentan la cavidad oral, un panorama como epidemiológico nacional, muy específico a lo que es las alteraciones bucodentales y obviamente el tratamiento, prevención y algunas conclusiones. En términos generales, la salud bucal es específicamente o está interpretado en forma que no deben de ser interpretados en forma aislada, tanto la salud bucal como la salud en general. Aquí hablamos de esta revista en donde la intervención o identificación temprana de los procedimientos bucales, ¿sí?, ayudan a contribuir al diagnóstico precoz y otras enfermedades sistémicas y el tratamiento oportuno de cada una de estas. Es bien importante mencionar que la interacción entre boca, diabetes,
a veces no la tomamos en cuenta. Simplemente a veces con una gingivitis, que es una inflamación y que más adelante voy a hablar, no se controla el paciente con diabetes, no controla su glucosa, la hemoglobina glucosilada no disminuye. Es por esto que simplemente esa inflamación, que a veces no tomamos en cuenta, no permite que el paciente con diabetes viva o tenga una calidad de vida mejor o tenga un control de su enfermedad. Las enfermedades crónicas, como bien menciona aquí, esto está sacado de la revista de enfermedades bucales por parte de la Secretaría de Salud a nivel nacional. Dice que las enfermedades crónicas son los principales problemas de salud pública, no nada más en México, sino en la mayor parte del mundo. Y esto está determinado obviamente por las dietas, como bien dice aquí, ricas en azúcares. Ahorita lo estamos viviendo con la cuestión de la pandemia, ¿no? Donde los antojos o el hecho de no poder salir permite que haya esta facilidad de tener o consumir productos muy altos en azúcares. Por lo tanto, no nada más afectan al paciente con diabetes en la cuestión del no control o de mejorar o de permitir que se deteriore ese control, sino que si no tenemos el cuidado necesario en nuestra cavidad oral, obviamente vamos a sufrir las consecuencias. Además del uso generalizado del tabaco, el consumo de alcohol, ¿sí? Las fiestas que hemos visto que desafortunadamente se siguen dando y por eso no ha habido un buen control de esta pandemia, ¿no? Además, dice aquí que los determinantes socioambientales, ¿qué quiero decir? Esto que nos está pasando, que es la pandemia, y están muy relacionados específicamente con la enfermedad bucal y nuestros estilos de vida. La Organización Mundial de la Salud menciona que las enfermedades son la cuarta causa más costosa de tratar. A nivel mundial se gasta mucho dinero. Desafortunadamente en los países de Latinoamérica, incluido México, la atención a nivel bucal, ¿no? en las instituciones públicas realmente no lleva a cabo su función. Es muy básica y actualmente pues no tiene los recursos o no cuenta con los recursos dentro de ese sector salud. De hecho, a veces ni siquiera ya lo que llamábamos antes el colocar una amalgama, que ya no se colocan, se permite dentro de los hospitales. Los remiten o le dicen al paciente que nada más le van a hacer una limpieza, lo revisan y los dejan ir. Entonces realmente no se está cumpliendo una función dentro de lo que es nuestro entorno a nivel de sector público. A nivel del sector privado, pues obviamente, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de las zonas, el odontólogo o la atención odontológica se ve, ¿cómo podremos decir? De alguna manera intervenida porque los costos varían. Podemos decir en colonias de alguno de los municipios más caros que hay a nivel nacional, la atención o el tratamiento de algunos de los tratamientos más básicos, que sería una limpieza, no cuesta lo mismo ahí que en otra parte de la zona metropolitana, hablando de la zona metropolitana de Monterrey. Es por eso que el hecho de ver y de prevenir de alguna manera a base de una prevención o de alimentación adecuada, los problemas de salud a nivel bucal, como es la caries, pues son importantes para no deteriorar sobre todo la condición económica de los pacientes. ¿Sí? Aquí, como dice, la mayoría de los Países Bajos e ingresos medios, la inversión con el cuidado de la salud oral es muy baja y los recursos que se asignan pues principalmente son a la atención oral de urgencia o de emergencia y de alivio del dolor. ¿Y qué imagen siempre hemos dado los dentistas? A veces cuando mencionan hay que ir al dentista,
recuerdo que decían era casi llorar, porque íbamos con dolor, y el objetivo es ir a ver y prevenir y no tener este tipo de circunstancias que son realmente urgentes. De hecho, urgencias actualmente en el sector público casi no se dan. Entonces, me refiero a una extracción que debiera de ser por urgencia, no se da. Tiene que ir a acudir el paciente básicamente a la consulta privada. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dice aquí que la salud bucal puede definirse como ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer en la boca o garganta, úlceras bucales, defectos congénitos como el labio leporino o labio paladar hendido, que son obviamente malformaciones congénitas, enfermedades periodontales, caries dental y pérdida de dientes, así como otras enfermedades y trastornos que afectan la cavidad bucal, que poquito más adelante mencionaremos. Pero esto sería la salud bucal según la Organización Mundial de la Salud. Prácticamente estar sanos, y se puede. Tenemos esa oportunidad porque hablamos de, obviamente, de dolor o de ese sentido de pérdida que estamos viviendo con esta pandemia, de algún familiar, de estar viendo que nuestros familiares, amigos estén internados con una circunstancia muy, muy, muy difícil. Pero no nos hemos puesto a pensar que diariamente se pierden miles de dientes y jamás se recuperan. Y entonces tenemos que tomar en cuenta también que debemos de cuidarnos. No debemos de perder una pieza porque además no se recupera, pero el recuperarla puede salir mucho más caro que el cuidarnos. ¿De acuerdo? Pasando a otro tema que es muy importante, es conocer dónde se está generando lo que es la enfermedad bucodental. Y para eso vamos a hablar un poco de anatomía, problemas de la cavidad oral, el tratamiento, la prevención y obviamente algunas indicaciones que podemos proporcionar al paciente, no tanto paciente con diabetes, sino cualquier tipo de paciente. En el caso de anatomía dental, aquí tenemos una pieza dental, en este caso es un molar. Podemos observar que la parte superior se llama corona. Esta es la que visualmente podemos observar y está constituida de 3 capas. Una que es el esmalte, que es la capa más externa de esta corona y una de las, sobre todo, muy, muy resistente, pero que se ve deteriorada simplemente por los azúcares. Puede ser tan resistente que podemos romper a veces o masticar algunos elementos muy fuertes o muy duros y no se rompe, pero vean qué lábil puede ser el hecho de el estar expuesto tanto tiempo con los carbohidratos o los azúcares en el esmalte. La siguiente capa, que es la dentina, nos da el color de nuestras piezas dentales. Y después viene lo que sería la cavidad pulpar, que es donde están no nada más los nervios, sino la irrigación que proporciona la salud para nuestra pieza dental. Sin embargo, también alrededor tenemos tejidos que son sumamente importantes y que son uno de los principales problemas que se presenta en el paciente con diabetes, que es el tejido de soporte. Este tejido de soporte está hecho de lo que es el ligamento periodontal o membrana periodontal, el cemento, que ya en este caso es lo que conforma la parte de las raíces de los dientes, y obviamente ya el paquete vascular nervioso que irriga y le da la sensibilidad a nuestros dientes. Esta sería parte importante de lo que es nuestra anatomía. En la etapa adulta podemos llegar a tener hasta 32 dientes. Regularmente son 28. Los otros 4 son las llamadas terceros molares o muelas del juicio, y de alguna manera podemos ver que tenemos dientes anteriores, medios, que son los premolares, y los molares, tanto superiores como inferiores.
pueden ver que cada uno puede tener alguna función. Algunos son los principales son de incidir, como el hecho de poder comer una manzana. Los premolares son los que van a iniciar de alguna manera la masticación, y ya los molares son los que permiten triturar, hacer el bolo y poderlo deglutir de mejor manera. La caries dental, como podemos o vimos, es uno de los principales problemas a nivel mundial. Me refiero específicamente a nivel bucodental. Menciona por ahí algunos autores y esta revista mexicana que edita la Secretaría de Salud, que de cada 6 personas, de 10 a nivel mundial y se presenta también en México, tenemos caries. Y es un muy alto porcentaje. De esta misma manera, la enfermedad periodontal se manifiesta. Y la enfermedad periodontal básicamente se manifiesta en la etapa adulta. Principalmente en los niños es una gingivitis y es causada por algunas circunstancias, puede ser hormonales, puede ser por falta de higiene, pero ya la enfermedad periodontal, vamos a ver más adelante que está muy interrelacionada con algunos aspectos metabólicos como es la diabetes. También está dentro de las alteraciones bucales, hay infecciones causadas por hongos o estomatitis protésica. Me refiero a que son causadas estas lesiones causadas por prótesis totales o prótesis parciales que tienen los pacientes. Algunas alteraciones de las glándulas salivares, la serostomía, hipoplasia del esmalte que se presenta regularmente en algunos estados como es Durango, Zacatecas, Aguascalientes, en donde se ve afectado el esmalte de los dientes de manera permanente, y algunas alteraciones de la lengua. Básicamente serían estas. ¿Dónde nos vamos a enfocar? En la caries dental y principalmente en lo que sería la enfermedad periodontal. Dentro de lo que es las causas de la caries, pues es la erosión específicamente del diente o de las piezas dentales causadas por los ácidos de la descomposición de lo que son los carbohidratos. Y esto aunado a que también dentro de esto hay bacterias. Esto va a provocar que de alguna manera se lesione y vaya desgastando ese esmalte hasta deteriorarlo de tal manera que puede hacer cavidades sumamente grandes y que pueden llegar a la pulpa, que es donde principalmente empiezan a causar dolor. Vamos a ver ahorita cuáles serían los procesos de la caries. Y esto es principalmente por esos ácidos, azúcar y placa dentobacteriana. Dentro de lo que es la caries, los signos y síntomas, los principales son dolor agudo, inflamación o dolor, aumento de la sensibilidad al frío, al calor, a las bebidas, al mismo dulce, a lo salado, y posteriormente, si avanza, como lo vamos a ver, puede perderse esa pieza dental. Aquí vemos cómo pudiera iniciar la caries. Regularmente inicia en la parte interdental, entre piezas dentales, porque hay veces que no tenemos también el cuidado de hacer la limpieza profunda en esas partes. Obviamente en los molares vamos a ver que tenemos la parte donde masticamos, la parte masticatoria, que también ahí se puede dar, ya que la anatomía va a permitir que se acumulen ahí los ácidos y las bacterias. Pero vean cómo va evolucionando de tal manera que puede ser una pequeña cavidad, luego va ingresando, y ya vimos algunas de las, dentro de la anatomía, algunas de las capas que tiene nuestra pieza dental, a la dentina, y luego alcanzando nuestro paquete vasculonervioso, que es la raíz de nuestro diente. Es aquí cuando ya empezamos a tener problemas. En la primera etapa podemos todavía tener una solución mucho más adecuada que permita que todo el diente pueda ser conservado. Aquí, ya dependiendo de la gravedad o de la cavidad de la caries, pues vamos a tener que
ingresar o hacer diferentes tratamientos dentro de esa pieza dental, y en algunas ocasiones, como podemos ver aquí, que hay abscesos, dependiendo de este absceso, dependiendo de esa movilidad que pueda tener nuestra pieza dental, pues puede salvarse, puede hacerse endodoncia o puede extraerse. Y es ahí donde pues tenemos esa circunstancia de prevención. Hay que prevenir llegar a ese nivel. Dentro de lo que sería el siguiente paso, esto ya es entrando en materia de lo que nos corresponde con el paciente con diabetes, es la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal la podemos dividir en 3 etapas. Una que sería la placa dentobacteriana, la otra que sería la gingivitis y obviamente la periodontitis o enfermedad periodontal. Dentro de lo que es esta placa dentobacteriana, es una ligera capa de depósito o biopelícula, como se menciona aquí, en donde todavía es la parte que podemos remover específicamente con nuestro cepillo dental. Es una película muy sencilla, pero que ya está compuesta de ácido, causado por los azúcares y causado también por la descomposición que provocan las bacterias, y está ahí. Si la quitamos con frecuencia, que puede ser nuestro cepillado 1 o 2 veces durante el día, pues obviamente no vamos a tener problemas y esa placa dentobacteriana hasta cierto punto pudiera ser normal. También si el paciente tiene alguna restauración fija o removible o permanente, tenemos que limpiarla perfectamente porque se pueden ver afectadas y causar algunas, como veíamos, estomatitis o cándida o hongos dentro de estas restauraciones. ¿Cómo puede encontrarse esta placa dentobacteriana? Se llama materia alba, que son acumulaciones blandas de bacterias, celulares o inertes, no organizadas y que se desprenden fácilmente al chorro de agua o al cepillado. El cálculo es un depósito ya sólido que se forma por una mineralización de la placa dental y que, como estábamos comentando, si quitamos esa materia alba diariamente, probablemente te pase 10, 5, 7 años o más en que pueda llegarse a producir un cálculo tan importante porque se empieza a solidificar. Pero si no tenemos el cuidado, no tenemos la higiene, en menos de un año, 6 meses, podemos tener ya cálculos sumamente importantes, como vamos a empezar a ver. Esos cálculos pueden deteriorar no nada más a nuestro diente, sino al tejido de soporte del diente. En esta primera diapositiva vemos específicamente que todavía esta es placa dentobacteriana. Aquí, aunque ya hay irritación de la encía, esta placa la podemos quitar, probablemente con un pequeño raspado, aunque probablemente con un buen cepillado podamos limpiar esta pieza dental y empezar a disminuir la irritación o la inflamación que se está presentando. Pero vean cómo después de mucho tiempo, y a veces lo que vemos por detrás de nuestras piezas dentales, son los cálculos o el sarro, llamado de manera muy coloquial, y vean cómo ya empezó a quitarse o a hacer que la encía se retraiga y empezar a afectar a nuestro tejido de soporte del diente. Esta parte, estas dos piezas dentales están sostenidas básicamente ya no por el tejido de soporte que era nuestro ligamento parodontal o la encía, se vio retraído y aquí está pues sostenido específicamente por el sarro. Al quitar todo esto, todavía hay que raspar las raíces de nuestros dientes para poder ver si esta encía puede llegar a tener o a subir a su nivel normal. Si no, hay que tener algunos procedimientos como son injertos. Pero ver cuál es, al final de cuentas, la movilidad de nuestras piezas, porque puede llegar a ser tanto que tendríamos que extraerlas. Entonces podemos clasificar el sarro o cálculo dental en menudo, mediano o pesado. Este sería un ejemplo de pesado. Al tener esos cálculos
y empezar a tener una mala higiene, se empieza a filtrar esas bacterias y esa acumulación de alimento dentro de la encía y nuestro diente. Hay un espacio libre que es normal, pero que puede guardar, si no tenemos ese cuidado de limpieza, esos alimentos y esas bacterias. Y entonces eso va a provocar dentro de nuestras encías una circunstancia de inflamación o irritación que llamamos gingivitis, que precisamente se caracteriza por la presencia de los signos clínicos confinados a la encía y la relación con los dientes cuando no pierden la inserción. Aquí nada más estamos viendo la inflamación de nuestras encías. Todavía no vamos al cálculo como lo vimos hace un momento. Perdón. Aquí podemos ver dos bocas. Una que probablemente sea sana, y ahorita vamos a ver algún detalle, y otra que por algunas circunstancias como es la maloclusión de las piezas dentales, pues ya tenemos rasgos de inflamación, de acumulación de alimento, de que esta ya está con un problema de gingivitis. Todavía la placa no se ha endurecido completamente, pero ya está irritando de tal manera nuestro tejido que puede avanzar rápidamente y puede deteriorar. Esta etapa es de sangrado, es de dolor, es de tumefacción. Me refería a esta porque prácticamente está sana, pero si vemos, ya empieza a haber signos de inflamación, aunque son muy leves, pero hay que tener cuidado. Esto pudiera ser por una mala técnica de cepillado o porque hemos descuidado la parte de la higiene dental. Aquí hay algunos otros factores que provocan la gingivitis. Obviamente los factores anatómicos, como ven, pues hay piezas dentales que están en maloclusión, con giroversión, no están bien alineadas y esto va a permitir que si no haya una buena higiene, obviamente vamos a tener dolor, inflamación, sangrado, etcétera. Entonces, bueno, hay que hacer algunos procedimientos, pero lo principal es enseñar al paciente a tener una buena técnica de cepillado. Al igual que los aparatos de ortodoncia ahorita obviamente están muy de moda y hay que tener mucho cuidado. Paciente que no tenga una buena higiene no puede utilizar aparatos de ortodoncia. Y los aparatos de ortodoncia también deben de estar sumamente vigilados porque pueden causar deterioro, no nada más a los movimientos, sino al no proporcionarle la técnica o el adiestramiento adecuado a los pacientes para que puedan tener una buena higiene. Entonces son factores que permiten que haya gingivitis. Si este proceso continúa, ya vamos a tener un proceso que se llama periodontitis. Periodontitis ya involucra los tejidos de sostén de nuestro diente. Aquí vemos que involucra el ligamento periodontal y al hueso que está alrededor. Y esto es causado por la formación de bolsas y recesión de las encías que va a provocar que el tejido de sostén, no nada más el ligamento, sino el hueso se vaya perdiendo y por lo tanto puede haber movilidad que permita que se pierda una pieza dental. Hace algunos años encontré ese artículo que es del 2003 de la Asociación Americana de Diabetes, en donde mencionaba que clasificaban a las complicaciones, dentro de las clasificaciones de la diabetes, en primer lugar a la retinopatía, en segundo lugar a la nefropatía, tercer lugar a la neuropatía, a la enfermedad macrovascular, a las alteraciones de la cicatrización de heridas y después a la enfermedad periodontal. Si alguna de estas circunstancias no se controla, imagínense la irritación y todo el proceso que está haciendo nuestro organismo para poder defenderse de la inflamación, el dolor, de las bacterias, que obviamente pues es una infección y no va a permitir que haya una resolución o un buen control en el paciente con diabetes. Aquí hablamos de la prevalencia de la periodontitis y se habla de que en los pacientes con diabetes tipo 1 empieza después de los 12 años de edad. Y me refiero también porque aquí los procesos hormonales, tanto de las damitas o de los jóvenes o de las jovencitas,
están muy involucrados. Pero además, permite que sean mucho más sensibles a infecciones y por lo tanto esta prevalencia es mucho más alta. En cuestión de la periodontitis, es del 9.8 en pacientes de los 13 a los 18 años de edad y aumenta 39% por arriba de los 19 años. Desafortunadamente en nuestro país hay muy poca investigación de cómo está actualmente la prevalencia, pero como les decía, en este artículo del 2018 habla de que 6 de cada paciente tiene caries y tiene periodontitis, sobre todo en los pacientes adultos. Estamos hablando de los pacientes de 19 años a 70 o 60 adultos mayores. Este estudio fue hecho en Estados Unidos en 1987 y ya es el que también habla de que entre los 18 y 24 años hay un 16% de pacientes afectados por periodontitis, pero el mayor porcentaje, que fue el 80%, está entre los 55 y 64 años. ¿Qué quiere decir? Que la prevalencia es muy alta en el paciente adulto. ¿Cuál sería la etiología de la periodontitis? Pues obviamente son cambios patológicos provocados por un proceso inflamatorio, degenerativo o neoplásico, ¿sí? Principalmente causado por acumulación de la placa y de la zona gingivo-dental. Se habla en este estudio en la revista de periodontología del 2003 a 2003, que la enfermedad periodontal es multifactorial. Como podemos ver, hay involucrados organismos muy específicos, enfermedades, genética. Dentro de estas enfermedades, obviamente, estamos hablando de la diabetes, hipertensión, cambios metabólicos, aumentos de la citocina, metaloproteinasas, pérdida de la inserción, pérdida del hueso, restauraciones extensas, restauraciones inadecuadas o de bajo nivel de secreción salival. Y obviamente, una de las principales, los hábitos de higiene oral o fumador. Dentro de la etiología bacteriana, pues podemos ver un gran número de bacterias que están involucradas en lo que es la periodontitis. Son varias y podemos disminuir esta posibilidad con un solo procedimiento que es nuestra higiene oral. Dentro de la clasificación, para poder determinar el grado de periodontitis que tenemos, es cómo están involucradas las bolsas periodontales. Principalmente tenemos la bolsa gingival. La bolsa gingival específicamente abarca el proceso libre entre el diente y nuestra encía. Realmente es muy pequeñito y lo podemos ver aquí en esta gráfica. La bolsa periodontal ya en proceso, que empieza a verse la destrucción tanto del hueso como de la encía, ya se ve más profunda. Y lo podemos ver en este recuadro, con esta pintura, en donde, o esta imagen, en donde vemos que ya el instrumento avanza más milímetros y puede empezar a quitar o deteriorar el hueso de sostén de nuestro diente. Y obviamente en este caso, pues ya prácticamente está sin, y esto es que estamos viendo nada más una sola cara. Imagínense verlo de manera tridimensional a nuestro diente, y la pérdida del hueso, dependiendo de donde esté la bolsa periodontal, vamos a tener mayor movilidad. Obviamente empezamos a tener ya tanto desgaste que empezamos a ver las raíces de los dientes, empezamos a ver mucha inflamación y dolor dentro de lo que es que nos manifiesta el paciente. Aquí otra vez, bolsa normal, el instrumento penetra muy poquito. Después empezamos a ver irritación de lo que es la encía exclusivamente, pero sin pérdida de hueso, y a esto le llamamos gingivitis. Después, la piorrea o periodontitis leve. Sin embargo, ya empezamos a ver pérdida del hueso, que
sostiene a nuestra pieza dental e irritación. Y obviamente ya algo grave, donde ya vemos completamente destruido el hueso y ya está provocando problemas también en la raíz de nuestros dientes. Entonces, ¿cuáles serían las manifestaciones? Las encías sangran al cepillarse. Esto tenemos que tomarlo como foco rojo. Las encías pueden estar rojas, inflamadas o dolorosas. Las encías pueden estar flojas o sueltas. Perdón. Otro síntoma es el mal aliento persistente. Puede haber pus entre los dientes y las encías, no nada más sangre. Los dientes empiezan a tener movilidad o se empiezan a separar. Los cambios de mordida ya no son iguales por el mismo deterioro que tiene nuestro proceso, y cambios en la adaptación, en muchos de los casos, de las dentaduras parciales. Estos serían signos muy importantes de la periodontitis. En ese estudio longitudinal de pacientes con diabetes tipo 2, los sujetos con periodontitis grave de esa línea tenían una mayor incidencia de empeoramiento del control glucémico en un periodo de 2 a 4 años que los que no tenían periodontitis en la misma línea. Este estudio, la periodontitis precedía al empeoramiento del control glucémico. Lo hemos mencionado, si no hay un buen control, no hay o hay este tipo de enfermedades como es la periodontitis, no va a haber un buen control en el paciente con diabetes. De la misma manera, este estudio permite ver que se dieron una o más complicaciones cardiovasculares en el 82% de los pacientes con periodontitis grave, en comparación del 21% de los pacientes sin periodontitis. O sea, no nada más afecta el control glucémico, sino puede tener algún deterioro a nivel de enfermedad cardiovascular. De la misma manera es este estudio en donde resalté esto, que son estos hechos patogénicos explican que los pacientes con diabetes sean más susceptibles a padecer periodontitis, y cuando la padecen puede ser más severa, ¿sí? Y esto puede ser inclusive como pacientes con descontrol glucémico. Aquí ya vemos casos sumamente graves en pacientes con diabetes. Vean cómo puede estar tan inflamada y tan deteriorada nuestra encía, pero además ya con cálculos dentales, con cálculos de sarro muy profundos. Aquí obviamente es un paciente fumador que tenía o que tiene pues ya un deterioro de todas sus encías, tanto en la parte superior como inferior de su boca. Esto puede ser crónico, no nada más abarcar una sola pieza dental, sino empieza a deteriorarse toda nuestra boca. Asimismo, mencionábamos que los pacientes que tienen alguna prótesis, como puede ser en este caso una dentadura total o una prótesis total o dentadura postiza, hay que mantenerla limpia, ¿no? No en este estado, en donde el paciente, aparte, esto es la parte interna, la que va pegada a nuestro paladar, y vean cómo está sumamente sucia y está llena de hongo. Entonces, es muy peculiar, y sobre todo en el paciente que tiene un descontrol con diabetes, en donde se manifiesta a nivel oral, otro principal problema, que es la cándida a nivel oral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la limpieza de estos pues instrumentos básicos para la masticación de nuestro paciente, no nada más estética, sino funcional. Algunos otros casos muy graves de periodontitis, pero aquí me quiero hacer mucho énfasis en que si vemos algo de esto en el cepillado, inmediatamente acudamos a nuestro odontólogo de confianza, ¿sí? Aquí vemos irritación, pero todavía es una boca que pudiéramos llamar sana. ¿Cuáles serían las fases del tratamiento de la enfermedad periodontal? Primero, pues hay que controlar los factores sistémicos y los que están provocando el proceso, ¿no? Que es un control glucémico si es el paciente con diabetes, y en el caso, enseñarlo realmente a tener una buena higiene oral o una buena técnica de cepillado.
Para esto es una fisioterapia del control de la placa dentobacteriana a través del cepillado dental. Si ya hay algún sarro que, como vimos, puede estar ya empezando a deteriorar a la pieza, hay que hacer un raspado y alisado radicular. Empieza a ser doloroso y por eso a veces no nos gusta ir con nuestro dentista, ¿no? Y lo pensamos 2 veces. Sin embargo, esta etapa lo pueden hacer muchas veces de manera normal o poniendo un poco de anestesia para disminuir el riesgo, pero hay que hacerlo. Una terapia antibiótica conjunta porque estamos hablando de que hay inflamación e infección, y pues ya una segunda y tercera etapa. En el caso de la segunda etapa es un tratamiento quirúrgico que puede ser inclusive la plastía o injerto de las encías o del tejido que va desordenar hacia nuestros dientes. Y obviamente la tercera fase pues es la de mantenimiento, donde ya hay que hacer un proceso específicamente hablando de control. ¿Cuáles serían las señales? Vuelvo a insistir: sangrado de las encías con el cepillado, encías blandas, inflamadas y rojizas, encías desprendidas de los dientes, mal aliento persistente, intenso dolor cetónico manzana, implica descontrol, pus entre los dientes dejando un mal sabor, dientes flojos o separados, cambio en forma en la que los dientes se encajan al morder y un cambio en el ajuste de las dentaduras parciales. Vuelvo a repetir esto porque es sumamente importante que tomemos en cuenta esto. ¿Qué podemos hacer? Pues, en primer lugar, un diagnóstico en el caso del odontólogo y principalmente de ustedes como pacientes. Y si en algún momento dado es necesario, hasta cirugía periodontal. ¿Cómo se puede prevenir? Pues una limpieza profesional efectuada por su odontólogo. Si hay necesidad de remover esos cálculos, si hay necesidad de ver e instruir y adiestrar al paciente en la técnica y uso del hilo dental, ¿sí? Y en la remoción de los cálculos o raspaje o curetaje. Para mantener nuestros dientes bien toda nuestra vida, es necesario remover la placa dentobacteriana de los dientes con un cepillado frecuente o cuidadoso con la ayuda de la seda dental. Implementar un programa que incluya técnicas de cepillado adecuadas para promover o remover completamente la placa sin causar daño a las encías o los dientes. Aprender, vuelvo a insistir, a utilizar la manera correcta del hilo dental. La selección del cepillo dental. Si es necesario, utilizar enjuagues o algunos otros accesorios coadyuvantes de la higiene. ¿Cuáles pueden ser? Primero, aquí no hago promoción, pero es uno de los cepillos que cumplen con los requisitos para poder tener un buen cepillado. En primer lugar, el cómo están distribuidos las cerdas. El funcionamiento permite que cada uno de los filamentos se pueda hacer que podamos remover esa placa dentobacteriana, ese alimento que está incluido en nuestros dientes o que está pegado. Este diseño, pues varía. Tenemos una variedad inmensa de cepillos dentales. Sin embargo, esta es una buena opción. Hay otros aditamentos que podemos tener que pueden sernos de utilidad o como coadyuvantes. Algunos, cada uno de estos son un poquito como inversión, si pudiéramos llamarlo así. Algunos son eléctricos, otros son a base a chorro de agua, otros tienen las dos funciones, el chorro de agua y giran. Hay cepillos ahora eléctricos para los niños. Hay otro tipo que se llama de colibrí, que de alguna manera es como vibraciones que permiten que la placa no se pegue y que la placa dentobacteriana se pueda limpiar mejor. Pero al final de cuentas, espero que todos tengan un cepillo así, pero regularmente tenemos un cepillo así en casa, ¿sí?
hay que cambiarlo cada 3 meses o cada que lo vean así, digo, así ya nada más removemos la placa para arriba y para abajo de nuestros dientes. Hay que cambiarlo regularmente. Es una inversión para nosotros. Hay muchos tipos. Hay mangos flexibles, hay de 3 o 4 hileras, hay curvos, hay para endodonts, para algunos pacientes que tienen mucho espacio entre sus dientes, hay para los pacientes que tienen ortodoncia, hay hasta con sabor, y hay estos cepillos hasta para limpiar aquellas placas parciales o totales. Lo importante de cada uno de estos es que los filamentos estén redondeados. Puede ser suave, puede ser duro. Aquí va a depender o de cerdas medianas o de la dureza de cada uno de los dientes, de cómo ustedes se acomoden. Sin embargo, los duros pueden provocar inflamación dentro de nuestro cepillado y inflamación dentro de nuestras encías. El cepillado dental sigue siendo el básico. Y hablaba de Chabelo pues ya no sale en la tele, ¿no? Pero los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba, y las muelitas debes de limpiar con un movimiento circular. Esa era la canción que se tenía. Sigue siendo válida, y háganlo cuando menos 1, 2 y si es posible hasta 3 veces en el día. Pero con una que lo hagan y que hagan 20 movimientos en cada una de sus piezas dentales o de sus zonas dentales, la verdad es que se van a acordar y van a tener y se van a permitir tener una buena higiene oral. ¿De acuerdo? El uso de la seda dental. Sigo utilizando estas imágenes porque son muy poderosas. Y es sumamente importante que nos adiestremos al uso de estos aditamentos. Ya no nada más hay hilo dental, hay aditamentos ya que vienen muy sencillos y muy cómodos para poder tener ese hilo dental y poder incidir limpiar entre cada uno de nuestros dientes y poder tener una higiene oral de manera completa. ¿Ok? Aquí les muestro estas imágenes, pero ya ahora hay aditamentos muy sencillos. ¿Qué es lo que les pediría? Cepille sus dientes por lo menos 2 veces al día, principalmente antes de dormirse. Durante todo el día no comemos todo y no nos olvidamos de todo esto. Una sola vez si quieren, pero bien hecho. Use el cepillo de dientes de cerda suave y sustituye tu cepillo cada 3 meses. Limpia tus dientes con un hilo dental. Pregunta si es necesario para que te adiestren, y si no, la verdad hay buenos dispositivos ahora muy sencillos para hacerlo. Consulta a tu dentista cuando menos cada 6 meses. Quisiera preguntar, bueno, ahorita bien, definitivamente con la pandemia, pues obviamente no ha habido esta secuencia que pudiéramos tener, pero creo que vale la pena cuando menos levantar la mano y decir, este año vuelvo a ir con mi dentista para ver cómo ando, ¿ok? Consulte a su dentista si tiene alguno de estos problemas, mal olor, el mal sabor de boca, el sangrado de las encías si están inflamadas, los dientes flojos o doloridos. Informar a tu odontólogo si eres paciente con diabetes, el número y nombre del teléfono de tu médico para que estén en contacto con él si es necesario. Y principalmente, pues el control cuando tú vayas, ¿de acuerdo? No vayas sin tomar tus medicamentos, no omitas comidas. Si vas a ir con tu odontólogo, puedes ir con la mayor tranquilidad. Y lo más importante es ver cómo estás en el control de tu enfermedad. Pues eso sería todo, doctora Remy. Espero que haya sido una plática entendible y pues quedo de alguna manera a sus preguntas. Muchísimas gracias al doctor Luis Manuel Carrión. Una plática, una conferencia muy nutrida de información y todo fundamental para nosotros que vivimos como educadores en diabetes y que a final de cuentas
No necesariamente tenemos que ser odontólogos para saber y conocer de todo este proceso de enfermedad que vive nuestro paciente, para saber el momento oportuno en que debemos de estar refiriendo y recordando a nuestro paciente que también él debe de acercarse con su odontólogo, ¿verdad? De confianza o de cabecera. Es algo que todos somos muy valiosos en el equipo interdisciplinario, y a final de cuentas, cada uno de nosotros en el área que esté debe de estar involucrado y tener el conocimiento de lo que hace cada uno de los educadores en la profesión que sea, ¿verdad? Entonces, digo, muchísimas gracias por esta participación, y yo sí quisiera hacerle una pregunta. Y es algo común que yo a veces escucho, inclusive el mismo paciente lo pregunta. ¿Qué recomienda acerca? Habló de dispositivos, y sí es cierto, ahorita en el mercado hay muchos dispositivos para poder tener una higiene muy óptima de nuestra cavidad bucal, pero ¿qué opina acerca del cepillo eléctrico? Definitivamente es un coadyuvante, doctora. La verdad es que la tecnología ha avanzado tremendamente. Yo recuerdo hace unos 10 años o más, porque los dispositivos ya giratorios existen desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Eh, Han mejorado. El problema es cuando se les empieza a acabar la pila, ¿no? En donde realmente no tiene la misma eficacia que de alguna manera podamos hacer en el movimiento. Eh, Hay diferentes técnicas de cepillado que van a permitir mejorar la higiene oral, pero esa fuerza no la va a tener un Exacto. cepillo giratorio. Son coadyuvantes, se puede y son válidos. Y el paciente puede tenerlos, pero va a depender también. Hay algo que yo siempre les digo a los pacientes o a las personas que me preguntan esto. Cada vez que te cepilles, tenemos una parte de nuestro organismo y sobre todo nuestra boca que es bien, voy a utilizar una palabra así chusca, es bien chismosa, que es la lengua. ¿Sí? Y la lengua, si nosotros la pasamos en cada uno de nuestros dientes y las capas de nuestros dientes, después de cepillar, podemos cerciorarnos si realmente cumplimos con el objetivo de limpieza oral, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte es sumamente importante. Si el cepillo giratorio ya se le acabó la pila, regularmente va a tener y va a sentir sus piezas dentales sucias por la misma lengua, ¿sí? Claro. Y si no, pues las va a tener limpiecitas. Claro. Sí, yo creo que, digo, es como dice usted, ¿no? Son coadyuvantes, es como todo lo que existe para la diabetes, para el cuidado y la salud de la diabetes. A final de cuentas, ahorita la tecnología ha avanzado mucho, pero obviamente ahora sí que si no conocemos y si no hacemos bien lo básico, lo Es manual, correcto. lo mecánico, pues por más tecnología, en un momento dado la tecnología se nos acaba porque se le acaba la pila, se va la luz o lo que sea, y después ya no sabemos, ay, ¿cómo era? ¿Cómo me iba a lavar los dientes? Entonces, perdemos fuerza y costumbres. Entonces, Sí. pero sí quise hacerle esa pregunta porque es algo común, que el paciente nos llega a preguntar, oiga, doctora, y por la novedad, ¿no? De que, ay, pues ahora tengo presupuesto y ahora quiero comprarme esto, ¿no? Entonces, también nosotros estar preparados para dar respuesta a estas cosas. Es válido y es bueno porque hay que darles esa inquietud y esa motivación, cuando menos para que lo hagan. Así Simplemente el es. hecho de que se cepillen independientemente de que sea eléctrico es lo más importante, Así ¿sí? es, que lo hagan y que lo hagan bien. Y Es eso va a correcto. depender de nosotros, ¿verdad? Ahora sí, de que tenemos que tener, cada uno de nosotros ese poder de decirle y educar a nuestro paciente. Obviamente somos educadores, de que deben de acudir. Sí, es como cuando debe de acudir con su nutriólogo, debe de acudir con su odontólogo y recibir la retroalimentación por parte del paciente, porque luego a veces nada más mandamos y se nos olvida que lo mandamos y ya no le preguntamos qué le dijeron o cuándo lo van a ver o qué le van a hacer, ¿verdad? Es correcto. Hay una cosa bien sencilla. Antes teníamos que ir a nuestra aplicación de flúor cada 6 meses o un año. Yo creo que no lo he vuelto a escuchar de que haya campañas de De aplicación de aplicación flúor. de flúor. Y ya desde ahí comenzamos en una buena circunstancia de prevención. Afortunadamente las pastas o las pastas dentales actualmente
cumplen en cierta manera con ese requisito, pero no es lo más importante. Si no llevamos a nuestros niños desde etapa pequeña, los empezamos a instruir en esto y concientizar en la higiene oral, pues en la etapa adulta vamos a tener un problema y mucho negocio para los odontólogos, ¿no? O sea, esa es una circunstancia desafortunadamente real y que la estábamos viviendo, ¿ok? Y el ir al odontólogo no es tan accesible, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de ver al paciente de manera integral, en el paciente con diabetes, en el paciente con cualquier enfermedad, pero de darle la oportunidad de que en ese aspecto, que es sumamente importante, la alimentación, en el cuidado y en algo básico, que se tiene que alimentar y que lo deba de tener ese instrumento de una manera adecuada y sana, pues desde pequeños tenemos que hacerlo. Entonces, ya de adulto ya tenemos muchos problemas y muchas telarañas mentales que no nos permiten avanzar a veces en eso, ¿no? Pensamos en otras cosas y menos en las cosas básicas. ¿Verdad, doctora? Exactamente. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor Luis, por tan bonita y nutridora plática. Y pues a empezarlo a aplicar, si es que hemos perdido a veces esa costumbre de guiar a nuestros pacientes por ese lado, el lado de la prevención, que a final de cuentas la medicina, la que ejerce usted, la que ejercemos nosotros y el resto de los educadores, debiera de ser el 90% preventiva, pero como que es al revés, ¿verdad? Pero bueno, pues como dicen, nunca es tarde para agarrar el camino. Y bueno, pues yo le voy a dar de forma virtual y simbólica un reconocimiento a nombre de la Asociación de Educadores en Diabetes y también pues de la Subdirección de Educación Continua de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este reconocimiento al doctor Luis Manuel Carrión Vázquez por tan bonita plática que fue alteraciones bucodentales en el paciente que vive con diabetes. Y le damos las gracias por haber sido partícipe de esta 26ª reunión anual de la Asociación de Educadores en Diabetes, doctora Magali Santos Ayarzagoitia. Muchísimas gracias, doctor Luis. Es un honor y agradezco esta oportunidad. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a ustedes como institución. Y hay que seguir adelante. Es estar día con día haciendo la labor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonita la labor que tienen. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues vamos a continuar con esta serie de conferencias. En un momento más, la siguiente ponencia.